Sesión ordinaria de la segunda sala del Tribunal Constitucional. Alegatos de admisibilidad, roles 8998 y 9004. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 5º, inciso 3º, 6º, inciso 1º y final, y 9º, inciso 5º y final, de las frases que indica de la Ley 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República y del artículo 52 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Tiene la palabra la relatora, doña Francisca Erez. Muchas gracias, señora presidenta. Por resolución del pasado 19 de agosto, la segunda sala llamó a las partes a alegar sobre la admisibilidad de estos requerimientos en vista conjunta. En la causa rol 8998 del presente año, el requerimiento ha sido deducido por Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos, FIDEN AG, y en la causa rol 9004 ha sido deducido por Comercial Millions S.p.A. y Entretenimientos Playcash Limitada. Ambos libelos solicitan la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas y preceptos que se señalan para que surta efecto en los autos seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, rol ingreso 2219 del año 2019, en donde se encuentran acumulados el recurso de amparo económico interpuesto por FIDEN AG y el recurso de protección deducido por Comercial Millions S.p.A. y Entretenimientos Playcash Limitada. Dichos recursos, que constituyen la gestión pendiente, fueron presentados en contra de la Contraloría General de la República por su actuar ilegal a juicio de los requirentes al emitir el oficio número 25.712 de 27 de septiembre del año 2019. Refieren los actores que mediante ese oficio la Contraloría procedió a determinar los requisitos que se deben exigir y tener en cuenta por parte de los municipios al momento de renovar una patente comercial de explotación de máquinas electrónicas de juego. Señalan que dicho acto administrativo hace referencia al antiguo oficio número 92.308 de diciembre de 2016, el cual estableció que los municipios, en el caso que sea solicitada una patente municipal, deberán verificar si las máquinas constituyen un juego de azar o no, y solo en este último caso pueden otorgar la autorización requerida. Para resolver si se está ante una máquina electrónica de azar o no, este oficio señala que se debe observar el catálogo de juegos elaborado y administrado por la Superintendencia de Casinos y Juegos, y en caso de duda, se ordena a la municipalidad coordinarse con dicha repartición a fin de que ésta emita un informe definiendo tal aspecto. Agregan que por su parte, el oficio 25.712 de septiembre del año pasado establece estos requisitos respecto de la renovación de los permisos municipales que ya fueron otorgados y que se encuentran vigentes, lo que supone un elemento nuevo para el pago de una patente municipal, agregando una condición no contemplada por la ley. Desde ese punto de vista, en conjunto, ambos actores como conflicto constitucional plantean infracciones a los artículos 6º y 7º constitucionales y a las garantías consagradas en los numerales 2, 21, 24 y 26 del artículo 19 de la Carta Política. Señalan que estas normas permiten dotar a la Contraloría de facultades para que mediante su potestad dictaminante modifique la regulación y limite el ejercicio de actividades económicas lícitas mediante el establecimiento de requisitos, exigencias y condiciones adicionales para la explotación de máquinas electrónicas de entretenimientos con efectos obligatorios para los funcionarios públicos, en particular respecto de los municipios. Enfatizan que la aplicación de las normas señaladas en el caso concreto han habilitado una actuación de la Contraloría fuera del ámbito de su competencia, en tanto se ha impuesto una condición sobreviniente para el desarrollo de una actividad económica lícita, lo que vulnera el artículo 19, número 21 constitucional. Traba cuestión en sede de admisibilidad el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Contraloría General de la República, solicitando la inadmisibilidad de ambos libelos por concurrir las causales contempladas en los artículos, los numerales número 2 y 6 del artículo 84 de la Ley Orgánica de esta Magistratura. En primer lugar, hace referencia a precedentes de este tribunal, el rol 3890 del año 2017 de esta segunda sala,
y el rol 6.900 del año pasado, de la primera sala, en donde fueron resueltas situaciones similares a las planteadas en los requerimientos de autos, declarándose la inadmisibilidad de ambos libelos. Luego indica que el artículo 52 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, fue declarado conforme a la Constitución en el pronunciamiento de este tribunal rol 50 del año 1987. Finalmente, sostiene que lo que se plantea en ambos requerimientos es un asunto de mera legalidad. Se discute, en definitiva, el criterio del dictamen 25.712, intentando por este medio revisar el contenido de dicho pronunciamiento. Señala que el conflicto planteado está dado por la legalidad del acto administrativo, cuestión que conoce actualmente la Corte de Apelaciones de Santiago y que debe ser resuelta por esta. Es todo, señora presidenta. Gracias. Por la requiriente, en causa rol 8998, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Francisco Zúñiga. Micrófono. Gracias, señora presidenta. Con su venia, alego en autos por la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes, Importadores de Tratamientos Electrónicos, FIDEM AG. La completa relación se ha referido a los hechos, las normas que están impugnadas en sede de inaplicabilidad, y quisiera enfocar mi exposición en los presupuestos de inaplicabilidad y el sentido mismo de la inaplicabilidad que se ha entablado. Quisiera señalar primero de que la cuestión planteada a través de este requerimiento de inaplicabilidad es una vexata questia que ha planteado una discusión al interior del derecho público local respecto del alcance de la potestad dictaminante. Y aquí hay una precisión que hacer respecto del escrito trabado en torno a la admisibilidad por el Consejo de Defensa Fiscal. Y es que nosotros no estamos cuestionando la potestad dictaminante del organismo contralor. Estamos señalando, haciendo dos precisiones que son claves para la admisibilidad de la inaplicabilidad. Primero, la potestad dictaminante no es una atribución constitucional del organismo contralor. El artículo 98, inciso primero, en su oración final, reenvía a la legislación, a la ley orgánica constitucional, para determinar las demás facultades o atribuciones del organismo contralor. En esas demás atribuciones del organismo contralor está la potestad dictaminante. La potestad dictaminante no tiene fuente constitucional, como la sí la tiene el examen y juzgamiento de cuentas y el control de legalidad preventivo de los actos de la administración. Por tanto, aquí no hay un cuestionamiento a la potestad dictaminante que está en la ley, no en la Constitución. Lo que existe, en definitiva, es un cuestionamiento que bajo el ejercicio de la potestad dictaminante se pueda producir legislación secundaria. O, como lo ha planteado bien la doctrina en derecho administrativo, que por el ejercicio de la potestad dictaminante, el organismo contralor pueda suplir el rol de los tribunales de justicia, heterocomponiendo conflictos de relevancia jurídica. Y estas son vexata questios de nuestro derecho público local. Lo que nosotros estamos planteando por la vía de la inaplicabilidad, en primer lugar, por tanto, no es controvertir la potestad legal del organismo contralor en orden a emitir dictámenes sobre cuestiones de su competencia, sino que por la vía de expedir dictámenes pueda fijar requisitos para una actividad económica que está sometida a la garantía de reserva legal, como bien lo expresa el artículo 19, número 21 de la Constitución, cuando consagra la libertad económica y somete la libertad económica a una cláusula de reserva legal. Eso es lo que estamos discutiendo. Lo segundo, se trata de una actividad lícita que se ha desplegado por más de 30 años por las empresas afiliadas a FIDEM, sometidas estas empresas y establecimientos comerciales a un código de buenas prácticas. Explotación lícita que cuenta con patentes y que ha sido objeto de dos dictámenes en el tiempo que han estado en controversia. Este segundo dictamen, que hoy día está sometido a tribunales del fondo por la vía del amparo económico y de la protección, dice en relación con la aplicación retroactiva de exigencias no previstas en la ley. Y allí es que nosotros decimos que hay una legislación secundaria, es decir, una producción de normas
a través de la potestad dictaminante que buscan sustituir el rol indelegable del legislador. Y esta es una cuestión muy relevante porque durante largo tiempo la asociación gremial que reúne a casinos de juego se ha opuesto a la actividad desplegada por el gremio que represento. Quiero ser muy preciso en esto, como con fecha reciente, las principales cadenas de casinos han planteado la posibilidad de explotar juegos online. Se trata de juegos de azar, no juegos de destreza como los que explotan mis agremiados, juegos de azar online. Es decir, precisamente están controvirtiendo uno de los aspectos de la actividad económica lícita desplegada por mis agremiados, que no son juegos de azar, sino juegos de destreza. Por tanto, la utilización de plataformas tecnológicas para realizar juegos es una cuestión que está instalada hoy día en el sector de la industria y que los casinos de juego pretenden también operar, tratándose, eso sí, de juegos de azar. Lo segundo, después de este largo recorrido y de conflictos permanentes con la industria de los casinos, también han habido dimensiones penales a las que han hecho referencia el Consejo de Defensa Fiscal, todas ellas, tanto respecto de FIDEN como asociación gremial, como respecto de empresas y empresarios, objeto de sobreseimientos definitivos en sede penal. Por tanto, yo quiero concentrar mi alegato precisamente en la concurrencia en esta causa de todos y cada uno de los presupuestos procesales de admisibilidad de la inaplicabilidad previstos en el artículo 93, número 6 e inciso 10 de la Constitución y en el artículo 84 de la Ley Orgánica. Primero, estamos en presencia, por tanto, de una cuestión en la que existe gestión pendiente, que es un amparo económico, en la que se disputa, precisamente se controvierte la juridicidad del obrar del organismo contralor, y esto es muy importante respecto del alcance pedido de la inaplicabilidad. Segundo, se ha interpuesto por persona u órgano legitimado. Tercero, los preceptos legales que se impugnan son o de ley orgánica constitucional ficta, los de la ley 10.336, artículos 5, 6 y 9, o de una ley orgánica constitucional como es el artículo 52 de la ley orgánica constitucional de municipalidades. El requerimiento tiene fundamento plausible, tiene desde sus páginas 10 a 26 un conjunto de argumentos respecto de la inconstitucionalidad de los preceptos legales que se impugnan, aplicados al caso concreto, siendo el ejercicio de control concreto de constitucionalidad. Y la jurisprudencia invocada por el Consejo de Defensa Fiscal respecto de la eventual inadmisibilidad de este requerimiento hace referencia a causas en las que no es procedente precisamente aplicar estas como precedentes. En la minuta de mi alegato que he hecho llegar por escrito al tribunal están referenciadas las causas citadas por el Consejo de Defensa Fiscal que no dicen relación expresamente con los artículos que estamos impugnando ni con la causa de pedir de la inconstitucionalidad, por lo que existe una cita descontextualizada o simplemente descaminada de supuestos precedentes. Aquí lo que está en controversia, en definitiva, es el alcance de la reserva de ley como garantía del artículo 19, número 21, aplicándose el dictamen como una suerte de sucedáneo de una producción legislativa que no existe en esta materia. A pesar de que una demanda del gremio ha sido precisamente la dictación de una legislación que regule la explotación de juegos de destreza. Debo agregar además de que el presupuesto procesal relativo a que los preceptos legales que se impugnan son de aplicación decisiva en la gestión pendiente, esto es así en la medida en que lo que se controvierte es la constitucionalidad de la aplicación de estos preceptos por la vía del ejercicio de la potestad dictaminante. Y por tanto, el Tribunal del Fondo, a la hora de resolver el recurso de amparo económico, tendrá que determinar si prescinde o no de las disposiciones legales invocadas por el organismo contralor ante el Tribunal del Fondo para poder dictar normas supliendo el rol del legislador. No estamos controvirtiendo, y aquí insisto, reiterativamente,
excelentísimo tribunal, no estamos impugnando la existencia de la potestad dictaminante. Estamos diciendo simplemente de que la potestad dictaminante opera interna corporis respecto a la administración pública y no puede suplir el rol indelegable del legislador democrático. Esa es la cuestión de fondo que estamos planteando. Y por último, se ha citado por parte del Consejo de Defensa Fiscal la existencia de una sentencia recaída en el control de constitucionalidad abstracto, obligatorio y preventivo de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que impediría el planteamiento de la inaplicabilidad. La sentencia, rol 50-87, que hace referencia precisamente a una vieja disposición contenida en el artículo 83 de la Constitución ante la reforma del 2005, que se ponía en el supuesto de que se produjese una colisión entre el control preventivo y el control represivo, en aquel minuto todavía ejercido por la Corte Suprema en virtud del artículo 80, vía recurso de inaplicabilidad. Esa norma es absolutamente inaplicable a este caso concreto en la medida en que la sentencia de el control preventivo, abstracto y obligatorio de constitucionalidad hace un pronunciamiento genérico respecto de la no incompatibilidad de las normas contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades con la Constitución, y no se refiere a un vicio de constitucionalidad, que es la expresión usada precisamente en la Constitución para, en definitiva, estimar que no sería procedente un requerimiento de inaplicabilidad. Ello por una cuestión muy básica, y es que, tratándose de controles abstractos, difícilmente vamos a determinar la existencia de un vicio de constitucionalidad que sea extrapolable al control concreto de constitucionalidad. Por todo ello, Excelentísimo Tribunal, solicito que se dicte auto de admisibilidad respecto de la causa de inaplicabilidad entablada por FIDEN, mis representados, y que se dé la posibilidad que el Pleno se pronuncie sobre esta vexata cuestión, que es la relativa a la sustitución anómala por parte de Contraloría General de la República del rol del legislador en una materia en que de manera indelegable, por reserva de legalidad prevista en el artículo 19, número 21, solo le compete al legislador democrático. Gracias. Gracias a usted. Por la requirente, en causa rol 9004 y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Felipe Perotti. Muy buenas tardes, señorías excelentísimas. Con su autorización, voy a alegar en representación de Comercial Millions y Entretenimientos Playcat Limitada, solicitando se declare la admisibilidad de nuestro requerimiento para abordar tanto las objeciones de nuestro distinguido contradictor, así como también las causales de inadmisibilidad que se pudieran argumentar. Voy a comenzar mi alegato, haciéndome cargo cada una de ellas. Ya el requiriente que me ha precedido ya ha señalado algunas cuestiones que me parece relevante relevar, pero también profundizar. En cuanto a la causal de inadmisibilidad, señorías excelentísimas, del artículo 84, número 2, ya el requiriente que me antecedió en la palabra ha señalado algunos elementos. Yo quisiera agregar dos consideraciones generales. En primer término, la jurisprudencia de este tribunal es conteste y uniforme a propósito de los requisitos que se deben de configurar para que estemos en presencia de esta causal de inadmisibilidad. Solo recordar el rol 1710 de este excelentísimo tribunal, en donde se destacan tres requisitos para que se configure esta causal de inadmisibilidad. En primer término, que la cuestión se promueva respecto precisamente a un precepto legal que haya sido declarado conforme a la Constitución, que este haya sido un pronunciamiento previo en sede de inaplicabilidad o de control preventivo y que se invoque el mismo vicio. Y este último requisito, sus señorías excelentísimas, es fundamental, porque lo que ha señalado la jurisprudencia de esta magistratura es que precisamente tiene que haber una coincidencia entre el vicio que se alegue respecto a la sentencia respectiva a propósito del requerimiento que se presente y que está siendo examinado precisamente para ver si se configura o no esta causal. Una coincidencia del vicio. Pues bien, ¿qué nos dice el Consejo de Defensa del Estado? Que dado que el control preventivo del artículo 52, en su minuto artículo 43 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad fue declarada conforme, y por tanto, infiere nuestro contradictor que este requerimiento de inaplicabilidad se entonces encuadraría en base a ese causal de inadmisibilidad.
Y eso es absolutamente erróneo, su señoría. Por dos razones. La primera es que el mismo Consejo nos señala en su escrito que este tribunal declaró conforme a la Constitución el pasado artículo 43, hoy artículo 52, pero no se refiere al mismo vicio que este requerimiento de inaplicabilidad formuló en sus fundamentos. Por lo tanto, no hay vicio alguno que uno pudiera confrontar con el precedente constitucional que se puede desprender del artículo 84, número 2. Y además, como no hay vicio que confrontar, tampoco se configura la coincidencia del vicio que en todo caso está señalado de manera detallada, precisa en nuestro requerimiento y que no tiene relación alguna con la conformidad que declaró el Tribunal Constitucional en su sentencia 50 del año 87, que reitero, el mismo requirente, el mismo Consejo de Estado, Defensa del Estado, lo expresa de manera lata y se puede comprobar que no hay referencia a vicio alguno. Por lo tanto, desde ya solicitar descartar dicho argumento de inadmisibilidad. En cuanto a la inadmisibilidad relativa al artículo 84, número 5, esto es que el precepto o los preceptos legales no tendrían aplicación o no van a ser decisivas. Nosotros nos oponemos firmemente a ese argumento porque creo que hemos desarrollado, en primer término, nuestro requerimiento, cómo de manera precisa los preceptos legales que han sido impugnados y en que su aplicación concreta producen efectos inconstitucionales, no solo se van a aplicar, son decisivos para resolver el asunto. Para ello, basta tomar los estándares que este mismo tribunal ha señalado a propósito del examen de inadmisibilidad para percatarse de que a la hora de examinar este requerimiento lo que se debe de tener en cuenta es si los antecedentes que se allegan al requerimiento puede o no concluirse por parte del juez del fondo si la norma que se impugna va a decidir o no la gestión. Pues bien, si uno va a la gestión pendiente, en particular la causa rol 165-025 del año 2019, que se ha puesto en conocimiento de esta magistratura, se puede percatar que nosotros hemos acompañado antecedentes en donde, por ejemplo, en oficios de municipios dirigidos a empresarios que desarrollan el mismo giro comercial que nuestros representados, se ha reproducido en dichos oficios el dictamen que se ha impugnado en la gestión judicial pendiente, en donde se les exige, para poder seguir desarrollando su actividad, de modo tal de poder explotar las máquinas electrónicas de juego, al momento de pagar la contribución de patente municipal, el informe de la Superintendencia de Casinos de Juegos, imponiéndoles una exigencia que no existía ni tampoco está contemplada en la normativa legal, ni menos aún en la normativa reglamentaria. Lo mismo podríamos señalar, a propósito de abonar antecedentes para que el juez podamos nosotros determinar si se va o no a aplicar el precepto legal, referida al informe que evacuó la misma Contraloría, en nuestra causa, en la gestión pendiente de protección, como en el amparo económico, en donde precisamente la Contraloría General de la República invoca los preceptos que nosotros acá estamos impugnando. Por lo tanto, hay una posibilidad no solo probable, sino que muy cierta de que el Tribunal del Fondo examine esa normativa y excluida, por lo tanto, la vaya a determinar y la vaya a aplicar para resolver el asunto. Finalmente, señoría, a propósito de su señoría excelentísima, a propósito de esta causal, también creemos que hay cierta confusión en la comprensión de los efectos de la sentencia de inaplicabilidad en la gestión judicial pendiente. ¿Por qué lo señalamos? Porque a la hora de que hipotéticamente se acoja el requerimiento de inaplicabilidad de esta parte, cuando ésta produzca efectos o surta efectos en la gestión judicial pendiente, lo que se va a producir, a propósito de este fallo estimatorio, es que el dictamen de Contraloría va a quedar sin fundamento legal. Es decir, se va a configurar una ilegalidad sobrevenida sobre este acto administrativo. Lo cual, en términos simples, implica que ese acto administrativo incurriría en un vicio de incompetencia, que es el vicio por excelencia de ilegalidad, que va a configurar en definitiva uno de los elementos del recurso de protección. Ya veremos, una vez inaplicados los preceptos legales, si además el recurso de protección, si además la Corte de Apelaciones, conociendo el recurso de protección, configura los otros elementos, que tenemos la seguridad, su señoría excelentísima, que así sucede, dada la argumentación que hemos esgrimido ante el Tribunal del Fondo. Y en tercer término, su señoría excelentísima, a propósito de la causal de inadmisibilidad del artículo 84, número 6.
tendremos que el requerimiento tiene fundamento plausible o razonable, como señala la Constitución. Ya el requerimiento que me antecedió se hizo cargo a propósito de las inexactitudes que comete lamentablemente nuestro distinguido contradictor a propósito de la citación de fallos que no tienen ninguna relación con lo que estamos discutiendo. Por lo tanto, no me voy a referir a ello. De todas maneras, la minuta que voy a poner a disposición de la sala se desarrolla latamente ese punto, pero sí me quiero pronunciar a propósito de dos cuestiones. A propósito de que no estamos en presencia de un conflicto de constitucionalidad y de que se estaría impugnando un acto administrativo de manera tal de que no se estaría cumpliendo con la finalidad de la inaplicabilidad, esto es impugnar preceptos legales. En cuanto a lo primero, ¿cómo se configura en este caso concreto, su señoría excelentísima, el conflicto de constitucionalidad? Nosotros lo hemos señalado en nuestro escrito y lo vamos a reforzar y reiterar en estrados. Por una parte, la Contraloría, al aplicar los preceptos legales, lo que hace es emplea y ejecuta esa potestad, afectando por una parte y por otro lado impidiendo que los requirentes, en este caso las empresas que representamos, puedan desarrollar su actividad económica en el mercado del entretenimiento. ¿Por qué razón? ¿Cómo se produce ese conflicto de constitucionalidad? Porque por una parte, tanto el carácter obligatorio y vinculante que tiene el dictamen propiamente tal, así como también la extensión temporal que éste conlleva, al exigir un requisito como es este informe para poder obtener, para poder pagar la contribución de patente municipal, conlleva una condición o un requisito que es inexistente en la normativa legal y reglamentaria, que no ha sufrido ninguna, señoría, ninguna modificación. Solo ha sido parte precisamente de esta vía, a través de la vía del dictamen, se le ha impuesto sobrevinientemente exigencias a quienes ya tienen autorizaciones comerciales de funcionamiento, y que al momento de pagar la contribución municipal se les exige un informe que no está dispuesto ni ahora ni tampoco antes, al momento de que tuvieron su autorización de funcionamiento. Por lo tanto, lo que hace el dictamen en sus efectos concretos es alterar completamente la legislación que regula la actividad de nuestros representados. ¿De qué modo? De que transforma el momento, la instancia del pago de contribución de patente municipal en un nuevo procedimiento para obtener una patente. Es decir, como si se tratara de una nueva patente. Señor abogado, le recuerdo que son alegatos de admisibilidad. Sí. Ya está terminando su tiempo. Sí, estoy terminando ya, su señoría excelentísima. Dicho eso, entonces, entendemos que se configura específicamente un conflicto de constitucionalidad, que es precisamente uno de los elementos para configurar el fundamento razonable y plausible. Y solo para terminar, lo último, sus señorías excelentísimas, a propósito de la impugnación de normas legales, creemos que está desarrollado completa y absolutamente en el escrito, que lo que se está impugnando son normas precisas, determinables y que producen un efecto concreto como los que acabo de señalar. Por todo lo anterior, sus señorías excelentísimas, solicitamos se declare la admisibilidad del requerimiento de autos. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el Consejo de Defensa del Estado, y hasta por 10 minutos, en ambos roles, tiene la palabra don Alfredo Larreta. Por la venia del excelentísimo tribunal, alego y solicito que se declare la inadmisibilidad de los requerimientos que nos ocupan en esta audiencia, esencialmente por el mérito de los mismos, y por los argumentos que brevemente expresaré, señorita. ¿Cuál es la premisa de los requerimientos? ¿Cuál sería la inconstitucionalidad de estas normas que establecen la facultad dictaminante de la Contraloría General de la República? Sería que las disposiciones legales impugnadas otorgarían facultades, entregarían a la Contraloría facultades normativas de regular y limitar el derecho a desarrollar actividades económicas. Y a partir de esta premisa que es errada, ¿por qué estas normas no entregan a la Contraloría facultades normativas? Construyen el resultado inconstitucional de estas normas. En nuestro requerimiento se cita como, en nuestro traslado se cita como los requerimientos hablan de esta facultad normativa que le entregaría estas normas a la Contraloría y que por eso serían inconstitucionales. Basta reiterar, señora presidenta,
la página 12, la página 17, la página 22, 33 del requerimiento, el primer requerimiento, y así la 15, la 26, para no extender. Esto es error. Los dictámenes no son regulatorios o normativos, como eso dirá que lo sabe. Los dictámenes de la Contraloría General de la República son actos administrativos de naturaleza interpretativa a la luz del artículo 3 de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo. La Contraloría no tiene facultades normativas, ni regulatorias, y tampoco obligatoriedad a los particulares. Prueba de ello es la gestión pendiente. En la gestión pendiente, señorías, se discute si la Contraloría actuó dentro de sus facultades o no. Es un tema de gestión pendiente. No es un tema de constitucionalidad o de contradicción en las normas con la Constitución en el caso concreto. Las normas son generales. La misma contraria dijo que no hay cuestionamiento a la potestad dictaminante, sino la aplicación que ésta se hizo. Es decir, la inconstitucionalidad. ¿Y cómo la ha habido y la ha declarado muchas veces en los jueces del fondo de la Corte Suprema? Está radicada en el acto administrativo, según el tenor de los propios requerimientos. Y esa es la real pretensión de la Corte: impugnar el dictamen. ¿Qué en materia después del fondo? Si el Contralor excedió su facultad de el dictamen o no, va a ser un resorte de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema. Y en los recursos anteriores, que son que fueron objeto también de un requerimiento de inaplicabilidad, en aquel dictamen que ordenó en general la procedencia de esta revisión o de este informe para analizar si las máquinas son de o azar, la Corte de Apelaciones le encontró la razón en primer lugar a los requerimientos y determinó que el Contralor había excedido y dejó sin efecto, porque excedía las facultades que tenía la ley. Pero no es un tema de, y después la Corte Suprema lo revocó, pero no es un tema de la constitucionalidad de la norma, sino de la aplicación que hace, en este caso la administración de la misma. Por lo mismo, la real pretensión, y basta la lectura de los requerimientos, es impugnar la constitucionalidad del dictamen. Y así hemos escuchado de que se establece requisitos, pero es una cuestión que tendrá que ver el juez del fondo, si excedió o no sus facultades. No procede, y la jurisprudencia de este distrito tribunal es abundante, no procede un requerimiento de constitucionalidad cuando el vicio está en el acto administrativo. El vicio de constitucionalidad, la contradicción entre la Constitución, tiene que estar en la norma que se va a declarar inaplicable. Y claramente lo dijeron, lo que buscan es invalidar el acto administrativo a través de la inaplicación de estas normas, lo que no procede. Las normas son la facultad dictaminante de la Contraloría General de la República y su aplicación concreta a las municipalidades. Normas que por sí no tienen ninguna contradicción constitucional. Podría ser, y es discutible, el dictamen, pero eso es materia del juez del fondo. En cuanto a la decisoria litis, la contraria encuentra los requerimientos tienen una contradicción. ¿Cómo vamos a determinar si el Contralor o no excedió sus facultades, si eliminamos sus facultades? Los recursos de amparo y protección que nos ocupan señalan que el Contralor excedió las facultades que le otorgan los artículos 6, 5, 6, 52, los impugnados. Por tanto, habría actuado fuera de sus competencias. Y en este requerimiento se nos señala que el Contralor actuó fuera de su competencia, vulnerando los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución, 5 y 6 de la Constitución. La competencia de la Contraloría General de la República está precisamente en las normas impugnadas. ¿Cómo vamos a hacer esa contradicción? Si el Contralor actuó o no dentro de sus facultades, si eliminamos o
derogamos hipotéticamente estas normas, cómo, por lo mismo, los recursos invocan en su favor las normas para hacer patente el actuar ilegal e inconstitucional de la Contraloría. Y ahora pretenden que estas normas que se invocan en su favor, que establecen y delimitan la competencia del Contralor General de la República, son inconstitucionales porque establecerían nuevamente una facultad normativa que no es tal y que no existe en estas normas. Por lo mismo, es una construcción de mera legalidad el requerimiento. Es una construcción de mera legalidad. Y el requerimiento está plagado de críticas, ambos requerimientos, a la aplicación. Por ejemplo, la página 15 del segundo requerimiento. Si me permite, señora presidenta, brevemente, esta aplicación ha provocado y provoca contravenciones a la Constitución política, refiriéndose a la aplicación hecha por el Contralor. Lo que esta parte objeta es que, a pesar de la finalidad de la potestad dictaminadora, la Contraloría General de la República hace una aplicación de los preceptos legales que sustentan una actuación incompatible con la Constitución Política de la República. Página 15 nueva. Y así, página 26. Lo que se cuestiona en este caso, no es la legitimidad del fin de las normas legales, sino la indebida aplicación, etc. Los requerimientos, y es cuestión de leerlo, están plagados de que lo que se critica es la aplicación hecha por el Contralor y no las normas, lo que excede la cuestión de constitucionalidad y por tanto debe ser. Los fallos citados, y están citados en su contexto y en su ubicación, dicen relación específicamente con lo mismo, con la impugnación de las normas que quizás declaran admisibles, con la impugnación de las normas que establecen la facultad dictaminante, cuando, en definitiva, en ambos fallos citados se ha impugnado la aplicación de esas normas y por eso ha sido declarado admisible. Es más, en el fallo número 3890, el requerimiento es prácticamente idéntico, muy similar, y en el mismo caso dicho por los mismos requirientes, y fue declarado inadmisible. Y con esto concluyo, señoría. Si me permite, el fallo número 6900 señala que, cosa distinta, si me permite, señora presidenta, es el contenido de cada dictamen particular, obviamente cuestionable en sede judicial. Por eso ha sido declarado inadmisible. Por último, respecto al artículo 52, esta parte fue clara en el final de su argumento, que conoce la jurisprudencia de este tribunal, en cuanto tiene que ser, es procedente el análisis del caso concreto, pero señalamos que, atendido la naturaleza del requerimiento, atendido que han habido procedimientos anteriores y atendido que es un control abstracto, en este caso no procede la inadmisibilidad por este motivo también. En consecuencia, solicito que se declare la inadmisibilidad de los requerimientos que no. Es todo cuanto tengo que alegar, señora. Muchas gracias. Señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? No habiendo preguntas, han terminado los alegatos de admisibilidad. Muchas gracias.